Buenas noches, soy Ana María Lomelí. Más del 63% de los menores de 14 años de edad sufren maltrato físico o psicológico en nuestro país. De este tema hablaremos hoy al filo con Ricardo Bucio, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes. Gracias, Ricardo Bucio. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Ana María. Platiquemos de la reforma a la Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. ¿De dónde venimos? Mira, primero venimos de que la ley es una ley de 2014, es decir, es reciente, que los padres, madres, cuidadores, docentes de niños, niñas tendrían que abstenerse de ejercer violencia contra ellos y ellas. Abstenerse en realidad no es una prohibición, es decir, se queda la posibilidad de que una persona decida de qué tipo o qué nivel de violencia puede ejercer en la corrección de los hijos y las hijas. Ahora, ¿qué dice la reforma? La reforma prohíbe explícitamente dos cosas. Ahora digo por qué lo hace. Uno, algo que conocemos como trato humillante. El trato humillante es de alguna forma una violencia psicológica, son amenazas, es ridiculización, es burla, es infligir miedo en niños y niñas, cuestiones que pueden provocar una serie de efectos negativos. Y la otra es el castigo corporal. El castigo corporal son nalgadas, bofetadas, patadas, golpes con mangueras, con cables, con palos, etcétera, pues una violencia que viven muchos niños y niñas en el país. ¿Por qué se hace esta prohibición? Primero porque tenemos la evidencia, el dato de la encuesta nacional de mujeres y niñez, de que el 63% de los niños y niñas en el país dicen que viven algún tipo de violencia. Es decir, esto en números redondos son 24 millones de personas, un poco más, que dicen que viven algún tipo de violencia, la gran mayoría violencia psicológica, 40% de ellos, digamos 16 millones de niños y niñas, violencia física, es decir, les abofetean, igual les pellizcan, les empujan, los maltratan, y 4% violencia extrema, aquella que lleva a las personas ya a situaciones pues, de gravedad, a hospitalizarse o incluso al homicidio. ¿Qué ha producido esta violencia? En lo que nos dice la evidencia y la ciencia es que tiene al menos 4 tipos de efectos. Tiene efectos en la conducta. Los niños comienzan, cuando son víctimas de violencia, comienzan a tener cuestiones de hiperactividad, cuestiones en donde se descontrolan emocionalmente en la escuela, en donde empiezan a reproducir la violencia y agreden a los otros. También tiene efectos en la salud mental de los niños, empiezan a tener ansiedad, miedo, cerrazón, frustración, dejan de controlar esfínteres, pueden tener intentos suicidas. Tiene un efecto cognitivo, es decir, el aprendizaje se retrasa, tienen problemas para procesar conceptos, ideas en la escuela, comienza su desarrollo educativo a ir mal, y también efectos en la salud física. Es decir, son niños y niñas que posiblemente van a tener más diabetes, van a tener más hipertensión, van a tener más problemas cardíacos, tendencia a las adicciones. Todo eso ya lo tenemos absolutamente estudiado por los efectos de personas hoy adultas que vivieron este castigo corporal de niños y niñas y tienen numéricamente un efecto muy fuerte. Solo te doy el dato, en este año, 2020, más de 10,000 niños y niñas han sido hospitalizados por violencia provocada, por lesiones provocadas por violencia. Hay lesiones que los niños jugando se accidentan, hay otras cosas que son que no están en sus manos, pero las lesiones provocadas por violencia, 10,000 niños y niñas han sido hospitalizados. Esto, claro que cuando un niño es hospitalizado, ya tiene una racha de violencia atrás. Y tenemos más de 1,800 homicidios de niños y niñas en lo que va de este año, ¿no? Más de 8 niños y niñas son asesinados cada día.
Lamentablemente, Ricardo, hay creencias muy arraigadas en la sociedad, en la familia y pues también en los maestros. Lo resumo con dos frases. Una nalgada a tiempo como resultado dará disciplina. Y la letra con sangre entra. ¿Qué nos dices? Sí, sí, claro. Mira, como dices, viene de siglos, históricamente, ¿no? El concepto incluso de patria potestad viene de lo que el derecho romano le daba la posibilidad a los padres de familia, varones, claro, de disponer incluso de la vida de los hijos, si consideraban que su conducta era inadecuada. Podían vender a sus hijos como esclavos si consideraban que no cumplía con sus expectativas, y todo esto era legal, poder del padre sobre los hijos. Ahora, hay una perspectiva de que cuando se prohíbe la violencia corporal, no solo en México, en cualquier parte del mundo, lo que se piensa en principio es que se le está prohibiendo al padre, a la madre, al cuidador, educar a los hijos, orientarlos o ponerles límites. Eso no, incluso la ley, esta reforma comienza diciendo educar y orientar no solo es una posibilidad, es un derecho de los niños y las niñas. Padres, madres, cuidadores, tenemos que educar a los hijos, tenemos que orientarlos, tenemos que poner límites. El único tema es que no podemos hacerlo con violencia porque tiene efectos negativos. Ricardo, háblanos del síndrome del niño sacudido. Esto le pasa a los más pequeñitos. Sí, sí, sí. Eso se hace fundamentalmente con los niños más pequeños, porque además son a los que podemos cargar las personas adultas. Un papá se desespera porque el bebé llora en la noche, ¿no? Llora no para despertarlo, llora porque tiene hambre, llora porque está incómodo, llora porque le duele algo, llora porque tiene alguna necesidad, ¿no? O un niño que no controla esfínteres justo a lo mejor porque tiene miedo y en la noche orina en la cama. O hace cualquier tipo de cosa que desespera a los padres, a las madres. Este síndrome ocurre cuando se toma físicamente a un bebé o a un niño pequeño y se le sacude como diciendo, cálmate, ya, ¿no? Intentando cambiar su conducta, intentando pues que a partir de ese sacudimiento se ponga sereno, adquiera otra conducta. La verdad es que posiblemente que el miedo le contraiga mucho y en algún momento o no pueda controlarse o se abstenga ya de hacer ruido, pero por miedo, no porque tuvo un aprendizaje. La violencia reproduce violencia. Es posible que el niño se calle, pero la violencia se aprende, ¿no? Y el miedo se queda impregnado en el cuerpo incluso. Te voy a leer, Ricardo, lo que dicen algunos padres de familia. Dice, creo firmemente que esta nueva ley pues no responde a las necesidades. Una nalgada a tiempo puede cambiar el destino de un niño. Aclaro que es una nalgada. Y así como se respeta el género, se debe respetar la postura de cada padre o de cada madre. ¿Qué respondes? Yo creo que si ese padre de familia supiera que un diálogo, un juego, un mecanismo para lograr el cambio de conducta del hijo es positivo en vez del golpe, lo preferiría. El tema es que no sabemos cómo. Esta es una ley que pretende prevenir, no es punitiva. ¿Cómo la aterrizamos? ¿Qué va a pasar? ¿Qué sigue? Mira, hoy ya hay una serie de cuestiones definidas como delitos, ¿no? Esas son delitos y cuando hay una denuncia, eso se tiene que perseguir. Pero hay muchísimos, la mayoría de los niños y las niñas que son víctimas de violencia, ni van a denunciar a sus papás, ni ningún vecino se va a meter, porque hay esta perspectiva de que son sus hijos y que trata de educarlos. Se va a meter cuando haya violencia ya extrema, cuando sepa que están quemando al niño en las manos, cuando yo he sabido de casos y he visto casos realmente increíblemente de violencia que no lo puedes creer, ni en guerra harían eso contra los enemigos, y son sus hijos. Pero, ¿cuál es el mecanismo entonces? Un niño que es violentado, en la escuela se da cuenta la maestra, el director, el conserje, los compañeros. Un niño que llega al hospital víctima de violencia, muy posiblemente los médicos sospechan cuando ese golpe, esa fractura que trae, esa herida, esa quemadura, es por violencia. Y el tema es que hoy día no tienen necesidad, no están obligados a denunciar.
no están obligados a poner una alerta para decir, creo que este niño puede estar siendo víctima de violencia. Hay un sistema hoy de protección especial que tendría que intervenir cuando sabe que un niño está siendo víctima de violencia. Pero detección, que es lo que puede hacer el sistema de salud y educación, no están obligados ni hay los mecanismos. Eso es una de las cosas que tiene que provocar la ley. Pero creo que lo más importante que tiene que provocar la ley es el cambio cultural. Una reflexión. Justo que nos demos cuenta que hay mecanismos y que hay ya todo un esquema que se llama crianza positiva, ¿no? Que se llama crianza con ternura, que se llama cuidado sensible y cariñoso, porque es lo que necesita un niño y una niña para crecer lo más sano posible. Esto de crianza positiva, ¿qué es? Sí, primero tendríamos que conocer los efectos que la violencia genera y hasta tratar socialmente de comprender por qué un país ha admitido tanto la violencia durante los últimos años, la violencia criminal, por qué nos hemos ido acostumbrando a ver la violencia sin límite en la televisión, en los videojuegos, en las portadas de los diarios, por qué las ciudades cuando empezaron a tener violencia y hubo un crimen acá y otro allá, era una cuestión de alarma, ¿no? Recuerda las muertas de Juárez en los 90s, pero ahora hay feminicidio en todos los estados y te vas acostumbrando. Pero realmente también porque hemos sido educados en la violencia, porque niños y niñas hoy aprenden, baste ver sus propias redes sociales entre pares, aprenden mecanismos de socialización como violencia. Ahora, ¿qué hacen los países que sí han logrado un cambio? Hay un sistema educativo para padres y madres. No se trata de que tú vayas a la escuela, se trata de que cuando te embarazas, o desde antes, pero ya cuando te embarazas, cada vez que vas al médico te van a dar una cápsula de información sobre la crianza positiva. Todas las consultas, cuando el bebé nace, también las consultas también de control del niño sano durante el primer año de vida, te lo van a repetir todo el tiempo, pero eso está estructurado, está puesto en el sistema de salud, tienen que hacerlo todos al unísono y lo va haciendo también el sistema educativo. En cuanto el niño entra a la escuela, los padres van teniendo información todo el tiempo. Es decir, un padre, una madre, pues desde que se embaraza hasta que tiene 6 años por lo menos, recibe información todo el tiempo que ayuda a desnormalizar, que ayuda a que las mamás digan, oye, estoy teniendo este problema, ¿tú cómo lo resuelves? Porque yo creo que, no sé, yo podría darle una nalgada, pero yo quiero hacer otra cosa. Y los cambios que ha habido son muy importantes. ¿Te parece si para despedirnos jugamos al filo? Asociación de ideas. Ok. Educación. Indispensable. Libertad. La vida. Infancia. La base. Feminicidio. La aberración completa. Castigo. Totalmente suprimible. Violencia. La afectación a la dignidad de la persona. Derechos humanos. El mecanismo para convivir sanamente y desarrollarlos. Familia. El núcleo que tiene que ser de protección de los niños. Muchas gracias, Ricardo Bucio. Estaremos tocando a tu puerta para hablar de todos los temas que tienen que ver con la niñez. Buenas noches. Exactamente, cuando quieras. Muchísimas gracias por el espacio, Ana María. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Recuerden que tenemos una cita la próxima semana al filo. Buenas noches.